Saludos, bendiciones. Estoy en el Salmo capítulo 24, verso 1 y 2, que dice de la siguiente manera. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Quiero partir este pensamiento invitándote a pensar en esta frase. ¿De quién es el mundo y los que en él habitan? Según este pasaje, la Biblia nos enseña que le pertenece a Dios, le pertenece al Rey de todo el universo. Entonces, pensemos un poquito en lo siguiente. Cuando tú tienes una posesión y yo tengo una posesión, sea una casa, sea un carro, lo que tengas, un terreno, un negocio, como dueño tú dispones a hacer con ello lo que a ti te parece, lo que es conveniente, lo que es productivo, es más, lo que hará cumplir el propósito por la cual tú la adquiriste. Entonces, partiendo de ese pensamiento, te invito en esta ocasión a hacer el recorrido conmigo a través de los pasajes que vamos a estar considerando. Entonces, recordemos a quién o de quién es la tierra y los que en él habitan. Y la respuesta, según las escrituras y lo que tú y yo sabemos, es que le pertenece a Jehová. Es decir, tú como habitante del mundo le perteneces a él. Yo como habitante del mundo le pertenezco a él. Todo lo que está ocurriendo en la tierra en esta ocasión y los tiempos venideros y ya los tiempos pasados, según las escrituras entendemos que nada acontece sin que el dueño así lo haya permitido. Ahora, quiero invitarte por un momento a que pienses en lo siguiente. La Biblia nos narra la historia de un hombre llamado Job. En esta ocasión estoy en el capítulo 38. No perdamos de vista que todo le pertenece a Dios. De pronto para ti que por primera vez estás escuchando este mensaje y que no conoces nada de la palabra de Dios, permíteme darte un pantallazo de lo que este hombre estaba viviendo. Este hombre llamado Job estaba, ya cuando estoy en el capítulo 38, no estaba en los mejores momentos de su vida. Es decir, estaba en quiebra, estaba en ruina, estaba enfermo, estaba lejos de lo que él había soñado y estaba lejos de lo que él estaba acostumbrado a vivir. Y en medio de ese estado de inquietud y de escasez, si bien es cierto que él no maldice a Dios, porque la Biblia nos enseña a nosotros que él se mantuvo íntegro, su fe en Dios fue inquebrantable, al punto de él reconocer que Dios era capaz de levantarlo del polvo de la tierra donde él se encontraba. De manera figurada, él estaba en el polvo, lo que nosotros pudiéramos decir en ruina, él estaba en quiebre, él estaba deshecho. Y bajo esa circunstancia, a través de ese tiempo, dentro de él formula pensamientos. Así como de pronto pasa por nuestras vidas en momentos que estamos en situaciones que no nos agradan. Dígame si no surgen pensamientos. Claro que surgen pensamientos. Claro que el temor en muchas ocasiones se hace presente. Entonces, Job, luego de cuestionar, luego de pasar tantas situaciones, la Biblia en este capítulo nos presenta en el momento en que Dios ahora tiene una conversación con Job. Humanamente era justificable el que él se sintiese mal, porque acordémonos que era un ser humano como usted y como yo, habiendo perdido ya 10 hijos, habiendo perdido sus inversiones
Normalmente, por más fe que este hombre tenía, es de ser humano sentir inquietudes en medio de situaciones que no nos agradan. Pero mire la bondad de Dios y la grandeza, la paciencia de Dios para con Job, porque al Dios presentarse ante él nunca fue con la intención de arruinar a Job ni de avergonzar a Job, pero sí era necesario, como a veces decimos, poner los puntos sobre las íes. Y Dios iba a mostrarle a Job que de él era la tierra, es más, de él es la tierra. Dios iba a afirmar en el corazón de Job y volverlo a ubicar en el pensamiento correcto, en las expresiones correctas. Dios se lo iba a mostrar. Y en el capítulo 38, nosotros vemos cuando las escrituras dicen, Dios le hace estas preguntas a Job, luego de sentirse en la ceniza. Dios le dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Mire lo que Dios le pregunta a Job. Y te invito a ponerte tú en la posición de Job, como que Dios te lo está preguntando a ti en medio de esta situación que estamos viviendo. Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿A quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O a quién puso su piedra en angular? Y Dios le sigue preguntando a Job lo siguiente, verso 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puso su nube por vestiduras suyas o por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de sus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Y puedes seguir leyendo. Dios le está diciendo a Job, cuando yo le puse término al mar, usted ve cuando usted va a la playa, que la ola va y viene, y si no es por un fenómeno natural muy especial, las olas se mantienen en su límite. Y él le dice a Job, ¿dónde estabas tú? ¿Quién le puso límite a ese mar? Y no solamente eso, luego le dice, ¿quién hace que el día se levante? ¿Quién hace que la luna descienda a su lugar? Él está diciendo, papito, yo soy el dueño. De Jehová es la tierra, de Jehová es su plenitud. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba fundando todas las cosas? ¿Y sabe qué? ¿Saben esto? Es que es tan fácil a veces reclamarle a Dios cosas que son de Él, pensando nosotros de que nos pertenece a nosotros. A veces le reclamamos a Dios por los seres amados que ya han partido, llámese un hijo, en el caso de Job fueron 10. Y decimos, Dios, ¿por qué te lo llevaste? La pregunta es, ¿quién le dio vida a ese ser? ¿A quién le pertenece realmente? Entonces Dios estaba ubicando a Job en el lugar que él necesitaba estar y no era cuestionando a Dios. En este tiempo que nosotros estamos viendo, donde hay muchas personas atravesando y muchas familias atravesando situaciones tan difíciles, lo más fácil que surge muchas veces es comenzar a cuestionar a Dios. Y la pregunta es, ¿dónde estábamos nosotros cuando Dios hizo lo que tú y yo le estamos reclamando? Porque el Salmo 24:1 nos dice que de Jehová es la tierra
y su plenitud, y como dueño, Él nos presta de sus bienes. Y Él sabe cuándo es el momento de tomarlo. El problema está en que no lo entendemos muchas veces. Y pensamos que las cosas que tenemos y las posesiones y los bienes son para siempre. Y Dios nos lo presta. Y al final daremos cuenta de la manera como usamos del bien que Él nos hizo o que Él nos dio. Ahora, Dios le está diciendo a Job, Job, yo quiero que tú te acuerdes de que todo es mío, papito. ¿A dónde estaba cuando se fundó? ¿A dónde estabas tú? Y la pregunta es, ¿a dónde estábamos nosotros? Entonces, más que reclamarle a Dios, es agradecerle a Dios por el tiempo que Él nos ha permitido disfrutar de lo que tenemos. Y sabe, yo soy de las que creo que esta situación va a pasar. Esto es temporal. Y esto está trayendo un cambio de conducta, de mentalidad a toda la raza humana. Para recordarnos a nosotros de que todo es de Él. Y para que nosotros no nos cansemos de practicar gratitud. Porque cuando nos hace falta algo, entonces es que valoramos lo grande que era. Así que Dios aquí le está diciendo, mira, todo es mío. Lo fundé yo, lo hice yo, y cuando yo lo quiero tomar, como es mío, a ti no te tengo que pedir permiso. Lo segundo que puedo ver aquí en el libro de Job, en el capítulo 40, del verso 6 en adelante, la Biblia registra aún en Job en medio de su situación turbulenta, en medio de toda la situación que él está atravesando, sus crisis, llámese los estrés, las preguntas, el enojo, la decepción y todo eso, la Biblia señala ahora en este capítulo. Dios vuelve y se le presenta a Job y le dice lo siguiente, o más bien, le pregunta lo siguiente. En el versículo 7 dice así, cíñete ahora como varón tus lomos. Está diciendo, en nuestro lenguaje sería ahora ponte los pantalones, porque lo que vamos a hacer es que vamos a despegar. Y él le dice, yo te preguntaré y tú me responderás. Le dice Dios, o le pregunta Dios a Job, ¿invalidarás tú también mis juicios? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Cuántas veces a veces indirectamente le decimos a Dios, Señor, mira, tú no estabas aquí? Él le dice, tú me vas a condenar a mí para justificarte tú. Y no solo eso, le dice, ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza. O sea, le está diciendo, hazlo, vístete de majestad. Él está diciendo, aquí yo soy el rey. Oh, vístete. Si tú me quieres inculpar a mí, tú quieres decir que yo soy el culpable y el responsable de lo que tú estás pasando para tú sentirte bien. Ahora yo te invito a ti, síguete como rey. Haz lo que tienes que hacer. Demuéstrame a mí de que tú eres el grande aquí. Y Job no tenía manera de cómo presentarlo, porque la gran verdad es que Dios no era culpable de nada. Dios estaba posesionando a Job para promoverlo a un lugar mejor. Y lo vamos a ver al final de este pasaje. Luego Dios le dice, derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. O sea que Dios le está diciendo, hazlo. Tú no lo puedes hacer, pero yo sí lo puedo hacer. Porque la Biblia nos enseña que Dios resiste al soberbio, al altivo Dios sí lo puede hacer. Y Dios sí lo ha hecho a través de los tiempos. Hombres que Dios le ha confiado el poder para gobernar una nación. Dios le ha confiado una posición a un ministro, a un siervo, a un padre de familia, a una madre de familia, a un empresario. Oye, lo que Dios nos ha confiado no es porque seamos más, ni porque lo merezcamos,
Pero nosotros a veces se nos sube una cosita por ahí, pensamos nosotros que somos nosotros los que podemos vestirnos de majestad y se nos olvida que el único grande y el único rey es Él. Así que Dios le dice, vístete, abate al altivo, mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. ¿Será que podemos hacer eso? No lo podemos hacer. No podemos pretender hacer a Dios culpable muchas veces de las decisiones erradas que nosotros hemos tomado. Y no solamente eso, miren el verso 11 del capítulo 41. Dios le dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo? Es mío. Eso no lo podemos perder de vista. El mantener eso bien, bien claro nos mantendrá bajito delante de Dios y nos conduciremos como debemos conducirnos cuando tenemos este principio, porque a veces decimos, no es que yo le di a Dios de mi tiempo, papito, mamita, el tiempo no es tuyo, el tiempo es de Él. Yo saqué de mi dinero y le di a Dios, oye, si de Dios es el oro y la plata, todo le pertenece. Él a ti y a mí nos lo ha confiado para que lo administremos y al final le daremos cuenta. A veces las muchas posesiones nos sentimos que yo tengo tanto. Al final, si no lo sabes, si Dios te lo dio para que lo disfrutes, pero también para que compartas. La Biblia dice, el que le da al pobre, a Jehová le presta. Y no le va a quedar sin recompensa. Las posesiones que tenemos no es para nosotros engrandecernos. Debemos recordar siempre que es de Él. El tiempo es de Él. A veces nos llenamos la boca de tanta soberbia y decimos, esta vida es mía. Yo hago con mi vida lo que me da la gana. Error. La vida no es tuya. La vida no es mía. Él nos lo ha prestado y cuando Él quiere, Él vendrá por ella. ¿Y sabe qué? Lo mejor que podemos hacer es hacer buen uso y administrarla con una vida de santidad, una vida agradable delante de Dios, una vida de humillación, de servicio, una vida en amor, una vida empática para sentir lo que otros sienten y ayudar de acuerdo a la medida y las posibilidades que Dios nos ha brindado. Así que Dios le dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Oye, a veces yo no entiendo qué pasa por la mente del ser humano. ¿Quién le ha dado a Dios primero? Señor, aquí yo te estoy dando de lo mío. Ay, Dios. Si de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Así que Dios le está diciendo a Job, tú a mí no me vas a echar culpa, porque tú no me vas a condenar a mí para tú justificar. Y es que a través de la Biblia nosotros encontramos hombres y mujeres que han procedido bajo este corriente ideológica. La Biblia nos enseña a nosotros en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, cuando Marta le dice a Jesús, Jesús, si tú estuvieras aquí, mi hermano Lázaro no había muerto. O sea, que le está diciendo a Jesús, tú sabes que tú eres el responsable de que Lázaro hoy no esté con nosotros. Y la Biblia nos enseña de que ya Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo y que estaba grave. Mas, sin embargo, él se quedó aún un periodo de días más. Y lo que Marta no sabía era que estaba al umbral de un milagro el cual nunca ellos habían atravesado. Así que Marta pretendía culpar a Jesús de algo en la cual Jesús no tenía ningún tipo de culpa. No solamente eso, nosotros lo podemos ver también en un hombre llamado Naamán. Naamán, al momento de él ir ante el varón de Dios para un milagro, Naamán se formuló pensamientos erróneos dentro de sí. Y él dijo, yo voy a ir y lo que va a hacer el
ahora es que el profeta va a ungirme o de pronto va a poner su mano sobre mí. Ya Naamán tenía su mente predispuesto a lo que él pensaba que iba a pasar. Y este pasaje a nosotros nos invita a lo siguiente, no sin perder nuestro versículo inicial, que todo le pertenece a él. Nosotros no podemos estar delante de Dios con un pensamiento ya predispuesto de lo que Dios debe hacer, o cuando Dios debe de hacerlo, o como Dios tiene que hacerlo, porque no nos hará ningún bien, no será de provecho. Y cuando Naamán llega donde el profeta de Dios, eso nosotros lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 5. Él llega donde el varón de Dios y mire, el varón de Dios ni siquiera le salió al encuentro. O sea que lo que él tenía pensado se le vino abajo el proyecto. Así que yo te animo a no tener delante de Dios pensamientos predispuestos, como que si Dios no me sana, yo me voy a apartar. Es lo peor. Dios sigue siendo Dios. Quien va a perderse de grandes bendiciones eres tú y todos los que te rodean. Así que te recomiendo a ir delante de Dios, no con una actitud de querer torcerle el brazo a Dios, porque todo es suyo. Así que Naamán se ofende cuando ve que el profeta de Dios no le viene a su encuentro. Y peor, cuando le dijeron a dónde tenía que ir a zambullirse, 7 veces peor, él dijo, pero es que no hay otro río mejor que este río donde me están mandando. ¿Por qué? Porque ya él tenía en su pensamiento un pensamiento predispuesto. Y en este tiempo, lo peor que podemos hacer es tener un pensamiento predispuesto. Es mejor ir delante del Señor y decir, Señor, ¿sabes qué? Hágase conforme a tu voluntad. Fue lo que Jesús nos enseñó y es lo que nos conviene. Él dice, cuando ustedes van a orar, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, venga tu reino. Y luego dice, hágase tu voluntad. Y ese debe ser nuestra conducta hoy más que nunca. Porque la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es buena. Cosas como yo pienso, en el tiempo que yo pienso, no quiere decir que Dios no siga pensando lo mejor para nosotros. Porque en el tiempo de Dios siempre y de la manera de Dios siempre será la mejor. Y termino con esto. La Biblia nos enseña a nosotros en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 1, de un hombre que en vida se llamó Usa. Y Usa consideró que Dios no iba a tomar, Dios no se iba a enojar, Dios no se iba a ofender si él cambiaba un poquito el diseño que ya Dios había establecido. Y ese fue el error también que cometió el rey David, aún siendo rey, con todo el buen deseo que él tenía. El deseo del rey era de llevar el arca al lugar donde tenía que estar. Él quería poner el arca del Señor y darle el mejor lugar y el mejor sitial y la mejor ubicación, pero, de una manera que Dios no lo había establecido. Porque acordémonos que de Jehová es la tierra. Él ha establecido la manera como debemos conducirnos en nuestros hogares. Él le dice al esposo, ama a tu esposa, y a la mujer le dice, respeta, y a los hijos le dice, honra, y a los padres no provoquen a ira a sus hijos. Ya Dios ha establecido la manera. Al hombre Dios le ha dicho, trata a la esposa como a vaso frágil. No dijo que la tratara como una baila, no dijo que la tratara como una olla, como una rama, no, él dijo como a vaso frágil, con delicadeza, independientemente de, él no dijo si ella hace esto, si ella hace lo otro, no.
A ti como varón te toca hacerlo de la manera que Dios ha dicho y déjele los resultados a Dios. No predispongas en tu mente el tiempo ni el cómo. De eso se encargará Dios. Y nosotras como que a veces hay hombres que le dan batería. Hay hombres, en una ocasión, escuché a mi pastora decir, había una mujer orando, Señor, o te lo llevas o te lo mando. A la mujer no lo aguantaba. Dios, o te lo llevas o te lo mando. Entonces, independientemente de, a mí me toca hacer mi función y Dios en su tiempo hará lo que tiene que hacer. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Concluyo con esto. El orden, la casa de Dios, Él lo ha establecido porque de Él es. En el día de ayer, uno de nuestros profesores nos dio la triste noticia de cómo la esposa de un ministro falleció. Él estudió en la institución en donde estamos, teológico, el año pasado. Y ya este año, en medio de esta pandemia, en medio de este COVID, ellos estuvieron haciendo la obra de Dios por encima de las recomendaciones ya establecidas, diciendo que Dios les iba a cuidar, diciendo de que Dios los protege, que ellos están sirviendo a Dios, en fin. Y la triste realidad es que esta mujer muere. Y este varón comienza a cuestionarse, pero si estamos sirviendo a Dios, señores, hay maneras que ya se ha establecido. Mire, la obra es de Dios. Y cuando usted y yo pensamos que la obra se va a venir abajo porque usted y yo no estamos, es un error gravísimo. Porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Él. Y Él dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Nosotros tenemos que entender que en este tiempo la nube se ha detenido. La Biblia nos enseña a nosotros en el libro de Números, capítulo 9, cuando la nube se detenía, el pueblo de Israel se detenía. Y el detenerse no significa de que Dios no está obrando. Señores, Dios está obrando. Dios está trabajando con su pueblo. Dios no lo ama, no ama a las ovejas menos de lo que tú y yo podemos amarle. Hagamos lo que tenemos que hacer bajo la prudencia establecida, porque Dios opera dentro del orden y Dios es un Dios de orden. Y Usa alteró el orden, él quiso tocar el arca y ¿sabe qué pasó? Usa murió. Y uno pudiera decir, oye, pero si el hombre estaba haciendo bien, no quería que el arca se cayera. Y no solamente eso, David volvió triste a su casa y devolvió el arca, no lo pudo mover. En vez de ser un momento de alegría, fue un momento de tragedia. ¿Y por qué fue de tragedia? Porque Dios había establecido que el arca iba sobre los hombros de los levitas, pero David tomó un carruaje nuevo porque vio que eso era lo que hacían las otras naciones. Tú no tienes que hacer lo que otras personas estén haciendo. Mi tarea es hacer las cosas de acuerdo al diseño de Dios. Tú quieres predicar la palabra de Dios, hazlo con fuego, con denuedo, con unción, pero hazlo bajo lo recomendado. Hazlo dentro, usa la tecnología, textea a las personas, háblale a las personas, búscala. Pero es que hay personas cerradas, no, eso no es lo mío. Pues si no te ubicas y no derribas estructuras mentales, difícilmente podrás alcanzar todo lo que Dios quiere que alcances. Así que concluyo con esto. Recuerda, todo es de Dios. La iglesia es de Dios. Sus ovejas son de Dios. Nuestras familias son de Dios. Nuestra vida es de Él. Cuando tenemos eso bajo la actitud y el pensamiento correcto, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a descansar en Dios. Porque sabemos que Él como dueño hará con su obra lo que a Él le parece. Hará con este mundo y permitirá
lo que Él tiene a bien, porque el control no lo tienen los gobiernos, el control no lo tiene Satanás. Nada ocurre, así como a Job no le ocurrió nada. Satanás no pudo hacer más allá de lo que Dios le había permitido. Así que no olvidemos del que lleva el control. Es el dueño del mundo, es el dueño del universo y tú eres parte de eso. Él es tu dueño. Y Él, sin lugar a duda, está cuidando de ti y de mí. Pero no salgamos de lo que Dios ha establecido. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Te invito a compartirlo si no lo has hecho. Si tienes a bien, puedes suscribirte y así sabrás cada vez que nosotros subimos un pensamiento en cuanto a la palabra de Dios. Bendiciones.